llega este, como digo yo siempre, ratito de radio para que ustedes, amigos oyentes, siempre estén a bien con temas que están relacionados con la seguridad vial. Ya saben ustedes, amigos oyentes, que muchas veces pues uno está en su ambiente y tiene que salir disparado, como digo yo, porque vas a llegar tarde, venga, y te subes en el coche. Pero en ese camino que uno va hasta el punto de destino, pueden pasar mil cosas. Y muchas veces uno no es que vaya con la cabeza en otro lado, porque hay que ir con los sentidos siempre puestos en la carretera y con las manos en el volante, si vamos dentro del vehículo o en una moto o en algún otro medio de transporte, que los hay y que tenemos que estar siempre muy bien. Pero es que nuestro físico a lo mejor también juega un papel importante a la hora de la visión y de esos problemas que nos podamos encontrar. Pues yo creo que hoy de este tema quería yo preguntarle a nuestro experto, a nuestro técnico en seguridad vial, al amigo Pedro Fuentes, que siempre nos atiende y que durante muchos años ha estado ahí en esa autoescuela El Tejar. Pedro, bienvenido y muchas gracias como siempre por estar con nosotros en Radio Realejos y aquí en el canal de YouTube y en la FM de toda la vida, la radio de nosotros, de Radio Realejos, la 107.9. ¿Qué tal estás? Muchísimas gracias, muy bien. Buen día para todos nuestros oyentes y aquí siempre intentando ampliar los datos, los conocimientos sobre una ley de tráfico que, aunque no seamos conductores, simplemente peatones, también nos afecta, ¿no? Y hay muchas circunstancias que hacen que, bueno, esa acción de conducir un vehículo, pues nuestro estado físico, a lo mejor en muchas ocasiones, no es el más adecuado, pero buscamos las soluciones, cómo se resuelve y cómo la ley regula y controla esta situación en los conductores, en las personas, ¿no?, que conducen vehículos. Y claro, hablas de algo interesante, que es los problemas de visión. Los problemas de visión es algo realmente bastante común. Es decir, un alto porcentaje de las personas, y más hoy en día en nuestro país, que cada vez se está haciendo, pues, digamos, la ciudadanía cada vez es mayor, los que estamos en la carretera, pues la visión es algo fundamental. De hecho, por ejemplo, podemos tener algunas otras limitaciones, como puede ser que nos falte la audición, es decir, problemas, no escuchamos. Puede ser el conductor, sí, se suple, obviamente, precisamente aumentando el campo visual para esos conductores. Es decir, una persona que tenga problemas auditivos puede obtener el permiso de conducir, pero a ese tipo de personas, a diferencia de aquel que no tiene ese problema, se le obliga a llevar en su vehículo 3 espejos retrovisores, uno panorámico en su interior, y son obligatorios los 2 exteriores, con el fin de que pueda compensar con las técnicas de observación a través de los espejos ese problema físico que puede tener. Sin embargo, si nos falla la visión, no podemos conducir, por lo menos por ahora, en el sentido de que, como vemos los adelantos, no creo que pase muchos años, a lo mejor yo no lo veré seguramente, pero los coches tendrán la capacidad de conducir solos, de tener una visión, digamos, artificial, que puede hacer que evite obstáculos y circunstancias anómalas en la vida. Pero el problema de la falta de visión, más que problemas, son los tipos de defectos visuales que podemos padecer. Y ahí, sí, ¿cómo lo tenemos que contrastar? Por ejemplo, es que ahí donde yo quería un poquito, Pedro, por lo menos para que la gente tome buena nota, porque son cosas que dices tú.
bueno, espero que no se me enfaden con lo que yo voy a decir, que muchas veces no estoy hablando ahora de este tema, sino que dice, es una chorrada, sí, eso no hay que prestarle asunto. Pues a todo hay que prestarle asunto, porque en un momento dado, aunque sea una cosa muy, muy pequeñita, se puede crear un grave problema. Efectivamente, es decir, son cosas que muchas veces no prestamos la atención. No prestamos la atención y sobre todo cuando si yo estoy en casa, bueno, pues esos pequeños problemillas que yo pueda tener en la visión los compenso porque no hay un riesgo. El problema es ubicarlo en una persona que está conduciendo una máquina por una vía donde tiene que compartirla con una gran diversidad de usuarios. Es donde ya deja de ser pequeño el problema y puede convertirse en un grave problema. Si ese digamos, ese problema que tenemos no está corregido, no se corrige. Entonces, fíjate que nosotros hay un estudio, son los estudios que se han hecho sobre todo la DGT, en la cual nos dicen que aproximadamente cerca de un 42% de las personas padecen presbicia, y un 40, casi un 39 y pico, casi 40, miopía. Obviamente, ¿esto cómo se resuelve? Todos lo conocemos, pues normalmente tenemos pues las gafas que nos ponemos adaptadas a nuestra situación, pero hay otras maneras, incluso se puede llegar en muchos casos a la cirugía para evitarlo. En fin, el mercado afortunadamente hoy en día nos da distintas posibilidades. Pero el problema es cuando, por ejemplo, y yo observo muchos amigos de mi edad, estoy con ellos, tal cual, no tienen las gafas, pero si te ocurre una determinada circunstancia, por ejemplo, y tienes que leer algo, ves que enseguida, espérate, tengo que ponerme las gafas que no veo, para leer, ¿no? Pero, si tú vas conduciendo, normalmente esas gafas no te las pones, porque son para ver de cerca, ¿no? Por lo tanto, tienes un problema que a veces se te puede hacer puede ser una situación creártela grave. Por ejemplo, te dificulta mucho más en ver el cuadro, los datos del cuadro, velocidades, revoluciones, es decir, la información que te da en tu vehículo visual, ¿no? Y claro, no vas a estarte poniendo y quitándote las gafas. Por lo tanto, aquí lo más recomendable, y sobre todo aquellos que tenemos, pues yo que sé, problemas entre yo, que es mi caso, miopía y presbicia, pues lo que sí tengo claro es que yo tengo unas gafas de este tipo bifocales, ¿no? Que me sirven para las dos cosas. Sí, bueno, es la mejor manera. Exactamente lo mismo que yo tengo y tienen tanta gente también, porque así no estamos con dos gafas. Una que la dejas atrás, otra que se te puede romper entre quita y pon, y al final lo tienes todo muy bien puesto en las dos cercanías, por decirlo así, no las dos funciones, ¿no? Son detalles que nos pueden llevar a una situación. Tengamos en cuenta, y esto siempre, que cuando vamos circulando, por ejemplo, a una velocidad de, yo qué sé, 70 kilómetros por hora, una velocidad normal para una carretera fuera de poblado, evidentemente, donde los límites pueden llegar a 90, pueden llegar a 100 o a 120, dependiendo si es una autopista, autovía. Pero, un vehículo a 120 kilómetros por hora está recorriendo 33 metros en el segundo. Si tú tienes un problema en la visión y la cual te conlleva a retrasar la capacidad para tú ver la situación y analizarla, que tu cerebro la analice bien, pues probablemente cuando vayas a pisar el freno ya no tengas tiempo. Nos ocurre muchas veces un gran problema, y uno de los grandes problemas precisamente es ese, el no mantener la distancia de seguridad para que nos dé tiempo. Pero muchas veces pues, nos acostumbramos a ver incluso sin ver bien. Yo pues he pasado tengo algunas anécdotas, algunas experiencias de personas en las cuales te llega la sorpresa y te decía, le estabas enseñando y te decía, pero bueno, te quedabas, esta persona
no es bastante coordinada. ¿Cuál es el problema por el que él se retrasa tanto en actuar? Que te llegaban al centro médico, esa prueba que te hacen, que muchos, en algunos casos, en el centro médico dicen, allí te hacen una chorrada. ¿Qué es lo que realmente nos hace? Los permisos de conducir, para obtenerlo, y vamos a los centros médicos en el certificado, la primera, donde primero va es hacerte la visión. ¿Qué es lo que nos revisan realmente ahí? ¿Qué es lo que nos hace? Pues en esto, lo que nos van a hacer precisamente, con esa prueba que a muchos de nosotros, yo por ejemplo en particular, pues no tengo yo muchos conocimientos sobre oftalmología, yo me dedico a otra cosa, nos podría parecer que no es relevante. Sin embargo, con esas pruebas ellos pueden captar perfectamente el nivel de agudeza visual, en concreto la lejana, esa capacidad que tienes tú. La agudeza, cuando hablamos de la agudeza visual, es esa capacidad que tenemos de ver bien el entorno de cualquier cosa, ¿no? Porque muchas veces cuando esa agudeza visual no está lo suficientemente correcta, pues nos hace ver incluso como pequeñas, vamos, que no ves la figura perfecta, sino... Sí, como que queda un poquito borroso más o menos y no la distingues bien. Exactamente. Los cuales implican, por ejemplo, que en zonas de túneles, por ejemplo, donde cambia de una manera inesperada la luminosidad, es decir, pasas del sol a la sombra, eso a esas personas les representa un mayor riesgo. Por lo tanto, ahí tenemos es muy importante que nosotros sepamos si padecemos esto, para poder reponer contrarrestar esas deficiencias que padecemos. Una de ellas, por supuesto, es mantener la distancia de seguridad y adaptar la velocidad a tus condiciones. Sabemos todos que si tú, cuando sacas el permiso de la renovación, te exigen llevar gafas, cristales conectores, es obligatorio. Es decir, que si tú conduces sin ella, puede ser sancionado. Eso te iba a preguntar yo, Pedro, hay una cosa que a lo mejor la gente que nos puede estar escuchando desconozca. En nuestro propio carnet de conducir se refleja si tienes que llevar gafas obligatorias, te lo pone. Exactamente. Sí, señor. Es decir, eso lo ponen antiguamente, incluso te lo ponían así de una manera explícita, necesita gafas. Esto, en los permisos de conducir, todo eso viene por número. Y en fin, la gente mira y ve la clave, pues la 01, la 02, la 03, ¿no? Y en función de la 07, la 09, en función de esa clave ellos saben a qué conlleva. Pues muchas veces, pues, si tiene falta de visión, si necesita gafas, si tiene problemas auditivos, si es una persona que tiene una discapacidad que le obliga a llevar un vehículo automático o con... En fin, ahí viene todo recogido. Esa información la puede ver cualquier agente de tráfico cuando ve tu permiso de conducir, porque eso es lo que ellos miran, aparte de tu nombre y la vigencia del permiso, las condiciones, si tienes algunas condiciones restrictivas, es decir, algo que tienes obligado. Por lo tanto, es obligatorio. Antiguamente, por eso algunos de nuestros oyentes lo podrán decir, antiguamente era obligatorio incluso llevar unas gafas en el vehículo de repuesto. Ya hoy en día eso no lo es. ¿Qué ocurre hoy en día si mis gafas se me rompen y estoy que esa es la pregunta? Tú imagínate que yo me voy ahora, pues, claro, de aquí a Santa Cruz y por lo que sea mis gafas se rompen. ¿Qué puedo hacer? Pues ponerte otra. Conducir no. Porque ya no tienes las condiciones que a ti se te requieren para conducirla. Y si por ahora tanto, me para no es obligatorio. Y si, Pedro, si me para el policía y me dice, antiguamente, como tú bien decías,
que yo tenía que tener en la guantera allí, como digo yo, dentro del coche, unas gafas dobles, ¿no? Por si acaso, ¿no? Y las tenía allí. Si yo no las tenía, me sancionaban. Ahora no. Exacto. Ahora no. Ahora es voluntario. Yo suelo tener en mi coche cuando voy a hacerme las revisiones y me ha aumentado pues los niveles de miopía o presbicia o el astigmatismo, que yo creo que lo tengo todo, pues lo que hago es que esa que ya dejo, normalmente la tengo, que me sirve para salir de un paso, porque los cambios no son tampoco tan bruscos, ¿no? Tan bruscos, sí. Pero si la situación es como, por ejemplo, ¿qué ocurre si se me funde la luz de cruce o la luz de carretera del faro derecho? ¿Puedo seguir circulando? Pues no. Pero si no tengo, porque resulta que las lámparas hoy en día de los coches ya no se pueden cambiar en carretera, hay que hacerlas en un taller. Muy bien, pues llame usted a su grúa, vendrá un técnico y se la monta. Pero si circula, eres sancionado, porque no se puede. Aunque circular. Tenga el bombillo yo de repuesto en la maleta del coche. Pero ¿de qué te sirve el bombillo si no puedes cambiar? Ahí está el kit de la cuestión. Por ejemplo, intentas desmontar todo un faro. Obviamente, para poder salir a la carretera, en cuanto tú muevas un poco el faro, ya eso, el haz luminoso se desregula. Por lo tanto, en cuanto te pongas en marcha, si está desregulado o no ves nada porque se te quedó muy bajo, o estás deslumbrando con la luz de corto alcance a los demás. Por consiguiente, prohibido la circulación. ¿Es más grave todavía entonces? Bueno, es más fácil. El problema para el ser humano es que tenemos que llevar siempre el repuesto, digo el aparato puesto siempre, ¿no? Pero sí, es que es así. Muchas veces decimos, pues si no me obligan, pues yo puedo seguir circulando. No puede usted seguir circulando, es sancionado, porque en ese momento, si le pasa al vehículo, el vehículo no reúne los requisitos adecuados. Y si le pasa al conductor, porque no lleva la tapa y se han roto, no tiene lentillas, no tiene nada, pues no puede usted circular, no puede conducir un vehículo por la vía pública. Entonces, las situaciones que se nos plantean y que son de fácil resolución, insisto, se te avería una luz. Hoy en día prácticamente los seguros todos ya te viene la grúa. La grúa no te basta solo, no es simple y solo para que te lleve el coche a un taller. Oiga, por ejemplo, la batería. Oiga, mira, es que se me descargó la batería y no me arranca. Te vienen allí, te ponen los cables, te la arrancan y ponete. O pequeñas averías como es cambiar la luz del faro de un coche. Se lo puedes tú, eso se lo explica. Tengo este problema, por favor, si me envían a alguien. Y eso te lo hace. Es decir, tampoco tenemos el gran problema. Tengamos en cuenta que la situación es creada en nuestro vehículo. Podríamos poner luego miles de disculpas. No, pero es que yo tenía prisa, porque sí, eso es cierto. Esas disculpas muchas veces, en la mayoría de los casos, no sirven de nada ante la administración para evitar que seamos sancionados, ¿no? Por lo tanto, ahí tenemos la clave de que también nosotros tenemos que protegernos y ponernos para evitar. Ya tenemos el caso de los bombillos y en el caso de nuestra visión, de nuestros problemas visuales, pues es llevarlos corregidos. Pero el problema está también, debemos de valorar que todas estas personas que cuando tenemos este tipo de alteraciones en la visión, sobre todo por la noche, se nos hace la conducción mucho más compleja. El deslumbramiento es mucho más fácil. Es decir, por eso hay muchas personas que ya llegan a cierta edad y dicen, yo por la noche ya no conduzco. Si toman conciencia de que les molesta mucho los faros de los otros coches, aún estando arreglados, porque, bueno, pues, los problemas que podemos tener, el cansancio, y no digamos ya, si por ejemplo, pues después de estar una jornada de trabajo, pues nos tomamos 2 cervezas o un vaso de vino. Eso obviamente a la visión te va a afectar todavía más. Es decir, estamos acrecentando nuestro problema en la conducción. Por lo tanto, con la vista es algo que debemos de procurar, es nuestro sentido primordial
para poder conducir con la máxima seguridad. Nuestro cerebro necesita tener, recibir las imágenes perfectamente nítidas para que él tome decisiones ante ellas. Cuando no las vemos nítidas, pues obviamente nuestro cerebro tarda más en reaccionar, lo que conlleva a tener menos posibilidades de evitar una situación compleja como puede ser un atropello, como puede ser un golpe con otro vehículo o con un árbol. Vamos, esto está claro. Y por lo que es algo que muchas veces no le damos la importancia, tú lo decías en la introducción, no le damos la importancia, pero que solamente lo reconocemos muchas veces para nuestra interioridad. Yo no lo estoy viendo bien, pero seguimos conduciendo. Ya podemos llegar, yo he tenido la experiencia de llegar a casos que ya son de personas que cuando ven que su incapacidad no les permite conducir, llegan a como dice, una retirada a tiempo es una victoria. Exactamente, y eso es lo que hay que recordar. Recuerda que, y por eso yo creo que hay que insistir tanto en la mejora de los servicios públicos, en las mejoras para que evitar tanto riesgo. Tengamos en cuenta que son muchos los accidentes que se producen, y la inmensa mayoría, más del 30% de estos accidentes, son debidos a despistes que muchas veces no los vemos. Por eso es necesario tener un buen campo visual. Yo recuerdo que cuando le daba clases a las personas que tenían problemas auditivos, en este tipo de personas tienes que insistir mucho más en los movimientos de cabeza. Los movimientos, oiga, mire usted por los 3 espejos, tuerce la cabeza, tuerce siempre a los lados, porque se acostumbran a tener esa observación, entonces compensan de manera. Bueno, pues eso también yo creo que deberíamos de tenerlo en cuenta cuando tenemos problemas, pero para que nos dé tiempo a todo, fundamentalmente, distancia de seguridad y velocidad adecuada. Eso, porque si tenemos problemas en la visión, tardamos en verlo y resulta que no mantengo la distancia y llevo una velocidad excesiva, bueno, pues es el cóctel perfecto para no llegar a casa en condiciones adecuadas. Pues aquí lo dejamos en el programa del día de hoy, dándole las gracias a Pedro Fuentes. Digamos que durante muchos años ha estado ahí en esa autoescuela El Tejar. Él es técnico en seguridad vial y hoy hemos hablado con todos estos consejos para que ustedes, amigos oyentes, sepan qué es lo que tienen que hacer y qué es lo que no se debe de hacer. Pedro, hasta la próxima. Un abrazo, muchas gracias. Un abrazo, muchas gracias a ti.